Antes de comenzar, me gustaría hablar sobre cuentos, específicamente cuentos de aventuras, donde el protagonista... ¿Es mejor? Okay. ¿Así? Oh, ok. Mejor. Ok. Cuentos. Específicamente cuentos de aventuras, donde el protagonista de repente está envuelto en una historia mucho más antigua y mayor que la que había conocido. Allí el héroe descubre que tiene un rol importante que desempeñar para derrotar al malvado rey o mago o para restablecer el mundo. El Señor de los Anillos, Harry Potter, el Superman y muchos otros héroes son ejemplos de este tipo de cuentos. Es un cuento de aventuras y propósito. Y me encanta este tipo de cuentos y he pasado horas y horas leyéndolas o escuchándolos. ¿Por qué son tan populares? Yo creo porque queremos ser importantes. Queremos ser héroes y queremos que la historia de nuestras vidas sea más grande que pagar las cuentas o lo que hay en la tele esta noche. En el capítulo 1 de Lucas, vemos que este tipo de historia cobra vida, llevando a nuestro protagonista a una gran aventura que nunca podía haber imaginado, ni siquiera 5 minutos antes. Ese cuento de aventuras se convierte en historia real en nuestro pasaje de hoy. Nuestro pasaje empezamos en Lucas capítulo 1, versículo 26. Permíteme leer. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo al ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaba estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bien, si te sientes un poco abrumado por todo eso, necesitas sentarte y poner en orden tus pensamientos, estás en buena compañía. Probablemente así también se sintió María. Este joven está haciendo lo que hace todos los días, cuando de repente aparece un ángel. Habían pasado 400 años desde el último profeta de Dios. Y en este momento, probablemente lo único emocionante en la vida de María era su compromiso con José. Cuando de repente, ¡boom!, aparece un ángel y la llama favorecida. Oh. Esto significa que ella ha encontrado el favor de Dios, no que pudiera repartirlo. Naturalmente, ella está confundida y el ángel continúa explicando. Permíteme leer un parte otra vez. Entonces, empezamos en el versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El favor de Dios a María significa que le está dando el rol de Madre de Jesús, el Hijo de Dios, lo cual es un gran rol y un honor, pero también traerá problemas, como le explicará esto a José. La esperanza anterior de María está en peligro por este nuevo rol. María no parece demorarse en este riesgo. En cambio, ella dice en 38, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Ella está lista para obedecer a Dios en esta nueva aventura, sin saber cómo saldrá todo, ni entenderlo todo. Ella está dispuesta a desempeñar este rol. Y ya tenemos señales de que algo grande está pasando. Note que la historia de María aquí se desarrolla dentro de la historia del embarazo de Elizabeth, con Juan el Bautista. Fíjese los versículos 26 y 36, porque es los dos sobre Elizabeth y su embarazada. Dios también está obrando en otro embarazo inesperado. La virgen y la mujer estéril quedan embarazadas juntas. Dios está haciendo algo grande después de años y años de silencio. Continuaremos desarrollando en qué se involucró María en un momento. Pero primero me gustaría leer también Lucas capítulo 1, versículos 46 hasta 55. Aquí es donde María fue a visitar a Elizabeth y conversan, y al final de su conversación hay esta alabanza de María a Dios. Entonces María dijo: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la belleza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación, a los que teman. Hizo proezas con su brazo, espacio a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre». Permítame señalar algunas cosas en estos versículos. La mayor parte de la descripción de Dios aquí está en el tiempo pasado. Es un registro de lo que ha hecho. Pero María en 48 y 55 tiene estas indicaciones de que la historia de Dios sobre la que canta no es solo historia pasada. Ella reconoce que ahora es parte de esta historia, donde dice: «Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones». Y que lo que está haciendo ahora estará conectado con lo que Dios ha hecho y hará. Y lo que Dios ha hecho y hará está conectado con su palabra a Abraham. Dios va a cumplir su promesa. Hay 2000 años entre la promesa de Abraham y el tiempo de María. Pero Dios aún la recuerda y sigue trabajando para cumplirla. María se ha visto arrastrada a una gran historia. Ella tiene un rol muy importante que desempeñar. Su rol involucra a un bebé en lugar de descubrir una espada o emprender una búsqueda. Pero María no es el comienzo de esta historia. Ella tampoco es el personaje principal de la historia. Ahora está involucrada en una historia mucho más grande que ella misma, que exige su dedicación y que es mucho más grande incluso que Abraham. Cuando el ángel le anunció este bebé a María, mencionó algunos nombres o títulos que son importantes para comprender cuál es la historia más amplia en la que ha caído María. Ponerle el nombre al niño, Jesús, no es de todo sorprendente,
Fue un nombre común en esa época, pero significa Dios salva, y es el mismo nombre que el héroe en la historia de Israel, Josué. El ángel continuó por llamándolo grande. En la época de Herodes el Grande, Jesús será verdaderamente grande, y en comparación será incluso más grande que Juan el Bautista. También a Jesús se le llama Hijo del Altísimo, que es otra forma de decir Hijo de Dios. Eso también tiene una historia, pero llegaremos ahí en un momento. Entonces el ángel identifica a este bebé llamado Jesús como un descendiente del rey David que reinará en su trono sobre la casa de Jacob para siempre. Para entender realmente esta historia, vamos a necesitar retroceder, porque la historia de la que María ahora forma parte ha ido creciendo desde que los humanos pecaron por primera vez. Vayamos juntos a Génesis, capítulo 3, versículo 15. Es el primer libro de la Biblia. Y note que la Biblia es un libro hecho de 66 otros libros, pero no es aleatorio. Dios ha estado trabajando constantemente para cumplir su meta y cumplir su promesa. Todos estos libros trabajan juntos para contar esta historia. La Biblia tiene un personaje principal, Dios, y una historia principal. Y esta historia de la que María ahora forma parte es la historia principal de toda la Biblia. Dios creó el mundo perfecto y puso al primer hombre y a la primera mujer en un jardín con una sola regla. Ellos desobedecieron a Dios rompiendo esta única regla. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva, después de comieran del fruto en el jardín de Edén, los castigó. Fueron expulsados del jardín. Su relación entre sí y con la creación fue afectada. Y la muerte vendría para ellos. Pero Dios también le dio a la serpiente, la que había tentado a Eva, en esencia, no te saldrás con la tuya. Vamos a leer Génesis 3, versículo 15. Esta es la palabra de Dios a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, un hijo de la mujer atacará la cabeza de la serpiente, mientras es atacado en su tallón por la serpiente. Aquí Dios promete que un día nacerá un hijo de una mujer. Es una expresión interesante, considerando lo que acabamos de leer sobre el nacimiento virginal de Jesús por María. Este hijo de mujer algún día destruirá a Satanás. Luego Dios continúa hablando del castigo para Adán y Eva. Eso es todo lo que llegamos ahí. Pero es una promesa. Y como todas las promesas de Dios, Él la cumplirá. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? No lo sabemos todavía. Pero mucho tiempo después del diluvio global y la separación de las naciones en el Tor de Babel, Dios eligió entre todos los habitantes de la tierra a un hombre llamado Abraham y le hizo una promesa también. Leamos Génesis 22. Es Génesis 22, versículo 16 y 17 y 18. Este es Dios hablando de Abraham. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta es la bendición de Abraham. Una de las veces que Abraham es bendecido. Se repite unas 3 veces en su historia. Y al final de esta bendición, Dios promete que todas las familias de la tierra serán bendecidas por un descendiente de Abraham. Una bendición mundial vendrá a través de Abraham.
Mirando hacia atrás, ahora podemos ver que la promesa de Dios en Génesis 3:15 se hace más específica en Génesis 22:18. La forma en que Dios va a dar esta bendición mundial a través de Abraham es que uno de sus descendientes será quien derrote a la serpiente. Un hijo de Abraham será el hijo de la mujer que vence el pecado, el mal y la muerte. Si luego saltamos de Abraham y su hijo Isaac y su hijo Jacob hasta cuando Jacob bendice a sus hijos en Génesis 49, veremos que esta promesa continúa volviéndose más específica. Ahora, Jacob tiene 12 hijos y el cuarto hijo se llama Judá. Su padre, Jacob, bendijo el linaje de Judá de esta manera. Este es Génesis 49, versículo 8, 9 y 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el sceptro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregan los pueblos. Este pasaje es donde comienza el título León de Judá. De Judá vendrá un rey, y no un rey cualquiera, un rey a quien las naciones obedecerán. O, depende en tu traducción de versículo 10, los pueblos vendrán a él. Nuevamente, no estaba claro en ese momento, pero ahora podemos ver que la simiente de la mujer y la bendición de Abraham se hacen más específicas en este rey, el león de Judá. Si continuaremos en la historia, llegamos al primer rey desde Judá, el rey David, el que mató al gigante Goliat. Es un rey de Israel que Dios eligió específicamente, y cuando que está completamente establecido en el poder, el rey David comienza a sentirse mal. Ve su gran palacio y recuerda la tienda o tabernáculo de Dios que ha existido desde la época de Moisés, posiblemente con algunas renovaciones aquí y allá. El rey David decide construirle a Dios un templo magnífico, y el profeta de Dios en ese momento, Natán, está de acuerdo. Entonces, Dios envía a Natán de regreso con un cambio de planes. David no le construirá a Dios una casa o un templo. Dios le construirá a David una casa o una dinastía. Salomón, el hijo de David, será quien edifique un templo para Dios, y Dios establecerá el trono de David para siempre. Leamos un parte de su conversación. Este es el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y empezamos en versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quite de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. En este pasaje, Dios promete tratar al heredero de David como a su propio hijo. Entonces, ahora comenzamos a entender un poco la conexión con lo que el ángel Gabriel le estaba diciendo a María. Jesús es un hijo de David. Él es parte de esta promesa a David de un reinado eterno. Y es el hijo de Dios, porque de hecho lo es.
y porque como hijo de David, Dios había prometido adoptarlo como hijo propio. Jesús es el doble hijo de Dios. Durante la vida del rey David, escribió muchos salmos, incluso el Salmo 110, donde cita a Dios en él diciendo, permítame, ese es Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Note lo que está pasando aquí. Este es el rey David hablando de una conversación entre Jehová y alguien a quien David llama Señor. ¿Quién podría ser? ¿Qué persona será mayor que David, pero también de su linaje real? También en el versículo 4 del Salmo 110, Dios nombra a este Señor eternamente rey y sumo sacerdote, como lo fue Melquisedec en Génesis. El Salmo 110 era uno de los favoritos de Jesús para hablar con la gente, porque no tenían una respuesta sobre cómo un descendiente de David podía ser mayor que David. Pero Jesús supo el secreto. Él era el secreto. Tanto un hijo de David como el verdadero hijo de Dios. Puedes ver a Jesús hablando de este salmo en Mateo 22, 45, Marcos 12, 37 y Lucas 20, 44. Detengámonos un minuto y recompilemos lo que hemos encontrado. La simiente de la mujer, la bendición de Abraham, el león de Judá y el hijo de David, que será sumo sacerdote eterno, mayor que David, y cumplirá la promesa de que su trono durará para siempre, son todos la misma persona. El hijo de David es la simiente de la mujer. Pero el hijo de David no es el prometido, es Salomón. Y si bien construyó el templo y fue sabio, también fracasó terriblemente. Las generaciones de descendientes de David no fueron el rey venidero prometido. Algunos fueron buenos reyes, muchos fueron malos, pero ninguno cumplió la promesa. La serpiente no es derrotada, las naciones no son benditas y el reino no está establecido para siempre. Probablemente muchos empezaron a olvidar o a no creer la promesa de Dios. Pero entonces, un día durante el reinado de uno de esos reyes malos, Dios envió al profeta Isaías con un mensaje de que no había olvidado la promesa. El pueblo de Dios pudo haberse olvidado o darse por vencido, pero Dios no. Vamos a leer dos partes de Isaías 9. Versículo 1 y 2 y después 6 y 7. Para que tú no pierdas el lugar. Este es Isaías 9, 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿De qué se trata esto? Dios está dando una promesa al pueblo de Israel que vivía en el norte de Israel, en una región que se llama Galilea. Galilea es como la puerta de entrada de Israel a los invasores. Esta tierra fue la primera en ser conquistada cuando Dios entregó a su pueblo en manos de sus enemigos, porque dejaron de adorarlo y en cambio adoran a dioses falsos. Adora a Dios. Ahora Dios les promete una esperanza, o podríamos decir, una luz. Esta es una promesa de que una luz, la que conocemos como la luz del mundo,
vendría a Galilea. Nazaret, donde empezamos esta mañana, es en Galilea. Jesús de Nazaret creció en Galilea. Luego, Isaías vuelve a esta antigua promesa de un hijo de David y bajo la inspiración del Espíritu Santo amplía enormemente la promesa y la esperanza. Es Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, despondiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este pasaje es muy similar al anuncio del ángel a María. Comienza con un bebé, pero los títulos que tiene este bebé son increíbles. Es un bebé que será conocido como Padre Eterno y Dios Fuerte. ¿Cómo puede un bebé ser Dios? ¿Cómo puede un bebé ser Padre Eterno? No se nos dice, solo que Dios es quien hará esto. Aquí vemos la promesa del reino venidero en su máxima esperanza. Un hijo de David vendrá como rey perfecto en el poder de Dios para traer paz y justicia ilimitadas para siempre. Esto es hermoso y es la esperanza de Israel durante 700 años, que un día vendría el rey prometido, el ungido, el Mesías, el Cristo. Todos estos son nombres de exactamente la misma persona. La promesa de que la serpiente no quedaría impune, que Dios traería bendición al mundo a través de Abraham y que habría un rey, un hijo perfecto de David, rey en el trono de su padre David. Hay muchas más promesas que apuntan a Jesús en el Antiguo Testamento. Si nos dice que esperemos un profeta perfecto como Moisés, un siervo sufriente que llevará los pecados del pueblo, y un sacrificio que tomará en lugar de los culpables. Y hay muchas otras. No podemos seguirlas todas hoy, pero me gustaría ver una promesa más con ustedes. Es Miqueas 5. Miqueas 5, versículo 2. Donde dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El prometido que viene desde el principio nacerá en Belén, la ciudad de David. No nacerá en el palacio de Jerusalén, o, sorprendentemente, tampoco en Galilea. Dios ha prometido el Mesías a Galilea y a Belén. ¿Cómo puede ser esto posible? Si continúas leyendo Lucas 2, verás que María tuvo que ir a Belén por razones de impuestos, y ahí dar a luz al Hijo de Dios, Jesús el Mesías, quien luego regresa, crece y comienza su ministerio en Galilea. Dios nunca olvida, ni se confunde, ni se enreda en sus palabras. Él cumple su promesa. Por eso el Antiguo Testamento es tan importante. No es viejo como anticuado, solo es viejo como antes de Jesús. Así es como sabíamos qué esperar. Así es como sabíamos cómo era Dios y que Él era un Dios que cumplía la promesa. Por lo que debíamos estar esperando que Él cumplirá la promesa del Mesías incluso después de tantos años. Esta es la historia a la que se unió María cuando el ángel la visitó ese día. Una promesa antigua, en realidad muchas promesas antiguas. Las esperanzas surgieron y tomaron tanto tiempo a ser cumplidas. El que destruirá el mal y nos rescatará. El león de Judá, hijo de David, aplastador de la serpiente, príncipe de paz, hijo de Dios. Viene como un bebé de una madre adolescente soltera. María se vio arrastrada a una aventura para servir al rey venidero verdadero.
encontrar el significado de su vida al ser parte de esta historia y servir a este rey. La respuesta de María nos guía a una pregunta obvia. Si todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús es cierto, y lo es, ¿cuál debería ser tu respuesta? Si Jesús es el rey de todos, ¿podría ser suficiente una Biblia en tu mesita de noche? ¿Venir a la iglesia cuando no estás demasiado cansado? No parece suficiente. Llamarte cristiano y llevar puesto una cruz o tener un sticker de un pez en tu carro no es suficiente. Él es el rey. Adora al rey. Sé dedicado a él y a su causa. Si no eres cristiano esta mañana, lo que debes hacer es arrepentirte. Deja de rebelarte contra el rey. Admite que te equivocaste y estás derrotado. Tus propios esfuerzos solo han empeorado las cosas. Necesitas un rey y un salvador. Ven a él y no encontrarás a nadie muerto en un crucifijo, ni un mito religioso, ni a alguien que quiera arruinar tu vida. En Jesús encontrarás el salvador que necesitas para rescatarte de ti mismo, de tus pecados y de tu pasado. Encontrarás al verdadero héroe de la historia, que es bueno y justo y cuida por los suyos. Encontrarás a alguien por quien vale la pena dar tu vida. Y cuando lo hagas, descubrirás que Él te ofrece una vida mucho mejor. Eso es lo que Jesús dice en Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Te entregarás a Jesús hoy? Mi objetivo hoy es prepararte, porque llegará el día en que todos, de todos los siglos, se inclinarán ante el Rey. Sería bueno que empieces a practicar ahora. Este es Filipenses 2. Filipenses 2, versículos 9, 10 y 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí es donde va la historia principal de toda la historia. Lo que comenzó como una promesa de aplastar la serpiente, continuó como miles de años de promesas, termina cuando el Rey será adorado por todos para gloria de Dios Padre. Si ya has confesado que Jesús es el Señor y has creído en Jesús como tu Salvador, ¿vives así? Si Jesús es el Rey prometido, ¿cómo debería ser tu vida? Mi oración, mientras preparaba esta prédica, fue que Dios la usará de la misma manera que usó una prédica en mi vida cuando tenía 13 años. Para ser honesto, fue una prédica terrible. No recuerdo eso claramente, incluso lo sabía en ese momento. Tampoco recuerdo quién era el predicador. Pero Dios usó esa mala prédica y ese predicador sin importancia para mostrarme claramente, cuando tenía 13 años, quién era Él. Vi la majestad de Dios y que si Dios era quien decía ser, mi única respuesta tenía que ser someter a Él todo lo que tenía. Cuando tenía 13 años, no tenía mucho. Básicamente, simplemente tenía un futuro. Pero ese día le dije que era suyo y que haría lo que Él me pidiera. No siempre he cumplido perfectamente este compromiso en los últimos 25 años, pero nunca me he arrepentido, porque Él es quien dice ser. Jesús es el Rey. Él ha venido a salvarte de algo más que de tus pecados. Esos también. Pero también para salvarte de vivir el resto de tu vida en la insignificancia, cuando las preguntas más importantes del día serían: ¿qué comeré? ¿Y qué hay en la tele? Pierde tu vida por Él. Dale todo lo que eres y tienes. Toma tu cruz y síguelo. Él es digno de tu vida entera.
Deja de jugar al juego cristiano, en el que intentas acercarte lo suficiente a Jesús para ser salvo, pero mantente lo suficientemente cerca del mundo para divertirte y mantener tu vida como estaba. Lo que ofrece el mundo no es divertido. La vida que tenías cuando viniste a Jesús es la vida que deberías perder y no intentar conservar. María dijo sí a Dios y se convirtió en parte de la historia más grande de la historia. ¿Permitirás que Dios haga lo mismo contigo? Permíteme leer nuevamente las últimas palabras de María al ángel en Lucas 1. Y luego me gustaría que hablarás con el rey. Él está aquí ahora, el rey prometido, a quien esperamos durante miles de años. Está hoy aquí, presente en Arco, en su espíritu. Y creo que le gustaría escuchar lo que tienes que decirle. Entonces, leeré la respuesta de María y luego podrás darle tu respuesta a Jesús en silencio desde tu asiento. Este es Lucas 37 y 38. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.